Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto nuevamente. Mi nombre es Paulina Araiza y el día de hoy vamos a comenzar con otro apartado más de las capas en la pintura al óleo. En este video vamos a ver y vamos a platicar un poquito sobre las capas tonales. Voy a comenzar por definir lo que es una capa tonal. Es una capa más opaca. Es una capa que va a actuar como un fondo en nuestra pintura al óleo. En este caso tiene que cubrir de manera más uniforme en nuestro soporte. Después de que ésta haya secado es cuando se va a realizar el dibujo subyacente, que bien puede ser con un tono que contraste o puede ser directamente con mancha. Para realizar la siguiente tabla yo me basé en algunas lecturas, en algunas pinturas también, algunos análisis de artistas que utilizaban estas capas tonales al inicio de sus pinturas, y los tonos que predominaban eran los grises, amarillos, generalmente ocres, algunos rosas, marrones rojizos, algunos verdes y el negro. Una característica que encuentro entre ellos es que son tonos cálidos, son tonos un tanto quebrados. En algunos casos los amarillos los utilizan para trabajar paisajes cuando están muy iluminados, al igual que los verdes cuando vamos a trabajar, por ejemplo, masa de árboles, y los marrones rojizos o rosas y tonos carne a mí me dan la sensación de que conectan los tonos piel con el fondo, creando una atmósfera como más uniforme y también facilitando la manera en la que vamos a resolver en las siguientes capas, resaltando en una segunda etapa las zonas de luz y las zonas oscuras, en lugar de comenzar la pintura estableciendo en una primera etapa todas las escalas de valor. En la actualidad existen muchas maneras de fondear una pintura o poner una base de color que nos va a ayudar a trabajar de una manera diferente. Esta paleta que les presento a continuación es una paleta que utilizaban en la pintura clásica. Es una paleta a la que quizá le faltan algunos tonos, pero de la cual se puede partir para lograr bastantes tonos de capas tonales. Es una paleta compuesta por blanco. Tengo aquí también amarillo nápoles, amarillo ocre, vermellón, siena tostada, carmín, sombra tostada, sombra natural. Tengo verde oro. En realidad debería de ser verde tierra, pero son muy similares a mi parecer. Azul ultramar y el negro marfil. No quiere decir que los tonos tengan que ser exactamente iguales. Recordemos que en esa época cada pintor realizaba sus propios pigmentos y estos podrían variar de un lugar a otro, incluso pueden variar en la actualidad de una marca a otra, teniendo el mismo nombre pero teniendo una tonalidad o característica diferente. Vamos a realizar una columna antes de realizar nuestras mezclas para saber de dónde vienen todas estas tonalidades. No quiere decir que tengan que ser específicamente de la manera como yo las resuelvo, ni que tengan que ser exactamente los tonos. Para realizarlo yo me basé en algunas lecturas, en algunas pinturas también, tratando de deducir cuáles son los tonos que utilizaba el pintor. Aquí estoy utilizando el blanco de plomo, creo que ya no se produce. Este blanco me lo regaló un alumno. Es un blanco que trabajo con mucho cuidado, incluso casi ni lo trabajo, pueden sustituirlo. El blanco de plomo seca muy rápido, y si por ejemplo trabajan una capa tonal con gran cantidad de blanco, tienen que dejarle secar más tiempo, sobre todo porque si trabajan tonos oscuros sobre estas capas tonales se los va a craquelar, lo va a agrietar. Para este segundo recuadro estoy haciendo un blanco opaco, un poquitito agrisado, con amarillo nápoles y un poco de negro. Esta primera capa que va a actuar como fondo, no necesariamente tenemos que poner la imprimatura. No es más que un fondo en nuestra pintura, un fondo de color que puede ser muy claro, puede ser término medio o puede ser oscuro.
Uno de los grises que más se utilizaba era un gris azulado. En las lecturas no especifica si es un gris más claro o más oscuro. En este caso yo hice un gris en escala alta. La elección de la capa del fondo va a depender mucho del motivo que queramos realizar, qué atmósfera es la que queremos construir desde las capas iniciales. Yo generalmente selecciono la capa tonal buscando un tono que predomine en mi motivo, un tono que unifique la atmósfera general que quiero, dependiendo si es cálido o frío o incluso neutro. Este recuadro con negro marfil es una capa tonal sobre la cual se trabaja posteriormente con un tono más claro. Una de las desventajas de trabajar una capa tonal oscura es que puede oscurecerse con el tiempo. Aquí únicamente estoy mezclando el amarillo Nápoles con el sombra tostada. Es un tono que he observado en algunos paisajes en el que la luz se esconde detrás de las nubes, pero esta capa uniforme baña, o mejor dicho, soporta algunas partes del cielo y algunos reflejos en el agua. Es como si esa capa saliera un poco a la superficie por algunas áreas que el pintor dejó de manera intencional, como si fuera un eco de color que conecta toda la imagen. El siguiente tono es un rosa que estoy componiendo con la mezcla del blanco, carmín y un poquito de verde para neutralizar, para que no se vea tan directo, tan brillante. Este método nos ayuda también a olvidarnos un poco sobre la forma tradicional de comenzar una pintura por un fondo blanco, sobre todo porque el blanco es muy imponente y también la cuestión del efecto de la simultaneidad, que cuando ponemos los colores aparentemente y los vemos tan oscuros que queremos modificar los tonos, es muy importante seleccionar los colores correctos para fondear, sobre todo un cuadro en el que habremos de trabajar pieles, por el efecto que va a tener el fondo y por el efecto también que va a tener este color de primera mano como base. Este siguiente es un marrón rojizo claro que estoy componiendo con la mezcla de blanco, siena tostada, negro y un poquito de carmín, para que no nos quede tan café, sino que se vea esta tendencia como vino, más rojiza, pero a la cual le restamos un poco la saturación con el blanco. Aquellos tonos a los que les agregamos blanco, aparte de restarle saturación y que subamos la escala, también lo que hace es hacer que nuestro fondo se vaya más hacia atrás, que no compita con nuestros colores más saturados o con nuestras imágenes del primer plano. Aquí depende mucho de la intención de cada quien. Anteriormente vendían lienzos fondeados ya de un color, incluso podemos trabajar también las preparaciones ya coloreadas, aunque el lienzo sería más reseco. A mí me gusta mucho utilizar las capas tonales porque cuando empezamos a aplicar la pintura, las siguientes capas corren mejor, aparte que el lienzo ya no nos absorbe tanto. Este tono piel lo estoy componiendo con blanco, amarillo ocre, vermellón, y lo voy a neutralizar un poquito con el azul ultramar para quitarle ese color como caricaturesco. Este es el truco para los tonos piel. Es difícil establecer un tono piel como tal, ya lo venden, tinta carne, pero sería más bien una cuestión racista. Tomemos en cuenta que no existe un solo tono piel, muchas variantes. Incluso si hablamos de escala de valores, desde tonos de piel muy claros hasta tonos de piel muy oscuros.
Utilicé específicamente este tono como un tono base, de manera que en el siguiente ejercicio podamos aclararlo y oscurecerlo en una tabla muy interesante que nos va a ayudar a sacarle más provecho a un color y ver otras de sus variantes que nos puedan servir para resolver nuestros fondos. En este vamos a aplicar el amarillo ocre directo. Este, como ya lo había mencionado en algunos de los videos, es un amarillo pues que no nos brinca mucho. Digamos que en su composición están inmiscuidos el rojo y el azul, lo cual lo hace un poquito más estable para los fondos. Aquí estoy realizando un pardo o marrón claro con siena tostada, blanco y un poco de negro. También podríamos mezclar aquí el vermellón con negro y posteriormente agregar también el blanco. Otra solución podría ser trabajar cualquiera de estos dos, que es el siena tostada y el vermellón con azul, y agregar el blanco. O también mezclando el verde con el siena tostada. En nuestra siguiente lámina lo vamos a ver. En la siguiente lámina vamos a ver precisamente estas variaciones y cómo la clasificación dentro de los marrones puede extenderse de manera infinita. Esta capa de color tiene que ser más homogénea y cubriente. El pintado es más grueso, incluso vamos a diluir menos nuestra pintura para que nos quede uniforme. Aquí simplemente estoy pintando con siena tostada. Este es un color muy utilizado en las capas tonales, incluso en la actualidad. Es un color que tiene mucha tinción, a mi parecer. Tiene buen poder cubriente y es muy afín como a las carnaciones, que son muy cálidas. Podemos hacer esto mismo como capa tonal con nuestro tono rojo indio o rojo óxido. Estos son muy similares. Solo habría que ver ahí la diferencia entre estos en cuestiones de secado. Vamos a realizar aquí un marrón quiso oscuro compuesto por siena tostada, carmín y sombra tostada. Este marrón va a quedar un poquito más transparente por la cualidad del sombra tostada y el carmín. Podríamos aquí realizar algunas variantes utilizando el sombra natural, que de hecho ni le hemos hecho caso. Esto para que este marrón rojizo se vea más oscuro. Es importante checar que los tonos que utilicen tengan buen poder cubriente. Su capa tonal tiene que estar uniforme, sobre todo tomando en cuenta que esta capa tonal incluso puede ser visible al final del trabajo. Puede actuar como un fondo que simplemente tengan que matizar o conectar con su pintura también. Esta manera de pintar por debajo y de crear un fondo es un método para pintar que les va a crear una completa armonía en su pieza. Con las capas posteriores es como si se conectaran las capas, y también con la reflexión del color. A este tono anterior vamos a agregarle un poco de negro, solamente para lograr un tono más profundo, más oscuro.
Esta tabla es solo un ejemplo de los tonos que se utilizaban como capa tonal en la pintura clásica y como les mencionaba al principio, no quiere decir que sean específicamente estos tonos, pueden variar. Algunos tenían una metodología sobre emplear un mismo tono, pero yo me imagino que también hacían sus pruebas y variaban en mayor o menor medida la cantidad de un tono con otro o de diferentes tonos también. Ya por último vamos a hacer una variación de verdes del más oscuro al más claro, que tampoco es tan claro, precisamente con el verde oro, al cual le vamos a agregar ahora sí el sombra natural, que es un tono más frío y que no nos lo va a neutralizar tanto. Con neutralizar me refiero a que llegue un punto en el que deje de ser verde y se convierta en un marrón, que de hecho aquí se ve café, pero es muy importante que trabajemos con luz natural de manera que podamos ver el tono específicamente como es. Aquí yo ya estoy trabajando con luz y trato de compensar precisamente ese fenómeno con una luz cálida y una luz fría. Venden también unos focos de LED intercalados, es decir, trae un LED cálido, uno frío, uno cálido, uno frío. Es una luz que nos ayuda bastante para que no se modifiquen los colores. Voy a realizar aquí una transición con la misma mezcla, agregando un poco de amarillo ocre. En esta serie de videos estamos tratando más que nada la cuestión técnica, basada un poco más en la mezcla de colores, en el tipo de barniceta, en la manera en la que hay que aplicarse. Posteriormente voy a realizar un video en el que hablemos un poco más de historia, un poco más de los pintores que la utilizaban y en el cual pondré algunos ejemplos de manera más gráfica, pero ya enfocado como a la aplicación de todo esto que hemos visto. En lo personal a mí me gusta mucho utilizar las capas tonales, facilita bastantísimo los pasos en la pintura. Incluso en esta capa tonal yo utilizo la barniceta 3. Pensando ya que resolveré la pintura con menos capas de color, en menos etapas. Aquí me comí una parte del video, a veces me pasa que estoy trabajando y está uno tan picado que no me doy cuenta que no estoy grabando. Y lo que hice fue mezclar a poquito que me quedó de la mezcla anterior con un poco más de ocre y verde oro. En nuestra siguiente lámina vamos a ver una variación de las capas tonales, tomando en cuenta las capas para escalas altas, medias y bajas. Así que espero que estén muy al pendiente. Los dejo con la imagen de manera más cercana para que puedan apreciar los tonos y los espero en nuestro siguiente video.